Primera parte de la clase número 16 de microeconomía. Y hoy vamos a empezar con el último tema que vamos a desarrollar en la materia. No es el último tema del programa. Si ustedes ven el programa, hay muchos más temas, pero es el tema con el que vamos a cerrar la materia, monopolio. Es el tema con el que vamos a cerrar la materia, comparándolo con lo que vimos en clases anteriores, que eran los mercados de mercado de competencia perfecta. Entonces, vamos a seguir con el apunte que ustedes tienen ahí. A ver, ahí tiene que estar apareciendo. Esperen que lo voy a poner de nuevo. Ahí está, ahí tendría que estar apareciendo en pantalla. Es la última parte del apunte que ustedes tienen. Nosotros hemos analizado a fondo el mercado de competencia perfecta, pero ese mercado vimos que no existe en la realidad. Los mercados son imperfectos y se dice mercado imperfecto a todos los mercados que no son de competencia perfecta. El concepto de mercado imperfecto abarca desde el mercado de competencia monopolística, donde tenemos similitudes con la competencia perfecta, el oligopolio, el monopolio. Vamos a estudiar el extremo, el caso extremo del monopolio, cuando hay un solo productor que domina el mercado y es el único oferente, porque también es aplicable, el caso del monopolio, digo, el que vamos a estudiar, es aplicable al caso del oligopolio colusorio. Oligopolio colusorio significa, a ver, lo voy a escribir acá esa palabra, oligopolio colusorio. El oligopolio, ustedes saben que es el mercado que está formado por 2, 3 o 4 grandes empresas que también dominan el mercado y que se pueden poner de acuerdo. Bueno, cuando se ponen de acuerdo en todo, se dice que coluden, ¿no? Se ponen de acuerdo. Y si entonces estamos en un oligopolio colusorio, donde las 2, 3 o 4 empresas que integran el oligopolio se ponen de acuerdo, por ejemplo, para manipular los precios, o para repartirse las zonas del mercado, como hacen los supermercados, como hacen Coca-Cola y Pepsi. Entonces, en ese caso, ese oligopolio colusorio termina funcionando o equivale a un monopolio. Por eso digo que lo que vamos a estudiar, que es el caso del monopolio, es aplicable para entender el funcionamiento de los mercados en la actualidad, que en realidad la mayoría de los mercados, la mayoría, son oligopolios. Empecemos por la parte más fácil, que es por qué los mercados no son de competencia perfecta. O sea, cuáles son las causas de las imperfecciones de los mercados. ¿Por qué los mercados son oligopolios o hasta en algún caso monopolios? Y si uno ve en el libro de Samuelson, yo esto lo saqué de ahí, el libro de Economía de Samuelson, se encuentra con 3 motivos, pero el primero es el fundamental. En primer lugar, la principal causa por la cual los mercados son imperfectos, la primera causa por la cual es imposible que los mercados sean de competencia perfecta, es por la existencia de economías de escala. Las economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? Hay economías de escala, como explica el apunte, cuando para reducir los costos medios, los costos unitarios, el volumen o la cantidad que un oferente tiene que fabricar es tan grande que es un volumen significativo o muy importante en relación al volumen total del mercado. A ver, ustedes saben que la curva de costo medio es una U y que primero es decreciente.
y después crece cuando en la segunda etapa de la producción se va agotando la capacidad de planta. Pero primero los costos medios van decreciendo y principalmente van decreciendo porque producir muy poquita cantidad, nadie pondría una fábrica, qué sé yo, de lo que sea, supongamos, algo simple, una fábrica de artículos de madera, por ejemplo, de cuadros para fotos, de adornos de madera, y fábrica, digo, ¿eh? Nadie fabricaría y pondría, instalaría máquinas, alquilaría un local y compraría materia prima, pero los costos fijos, el alquiler del local, la electricidad, nadie haría una instalación semejante de una fábrica, aunque sea una fábrica pequeña, para fabricar y vender 3 cuadritos de madera por mes. ¿Se entiende lo que digo? Lo estoy exagerando, pero para que se entienda que como yo tengo ciertos costos fijos, para poder amortizar, para poder absorber esos costos fijos que están incluidos en el costo total medio. ¿Mm? Recuerden que el costo total medio es la suma del costo variable medio más el costo fijo medio. Entonces, yo necesito producir una cierta cantidad de unidades. Nosotros incluso encontramos cómo hallar el óptimo, pero necesito fabricar una cierta cantidad de unidades para absorber esos costos fijos. Si yo fabrico muy poquitas unidades, es como si me ubicara, a ver acá arriba encuentro cualquier curva de costo medio, cualquier curva. Por ejemplo, esta curva violeta de costo total medio. Si yo me ubico en un nivel de producción muy bajito, y lógico, el costo total medio es muy alto, y el costo total medio va bajando a medida que produzco más unidades. Fundamentalmente porque al producir más unidades se dividen los costos fijos entre más unidades. Y el costo fijo medio es el que es continuamente decreciente. Entonces, no puedo instalar una fábrica para producir muy poquita cantidad de unidades. A medida que el costo medio cae por producir más unidades, eso se llama economías de escala. Ahora, imagínense que yo puse esa fábrica y hago pequeños artículos de madera. Si con fabricar 500 artículos de madera por mes ya los costos medios caen, genial. Pero ¿qué pasa si tengo una fábrica tan grande o fabrico algo tan complicado como puede ser equipos de aire acondicionado, qué sé yo? Que necesito fabricar miles y miles de equipos para que los costos medios caigan, porque la inversión que se hizo en esa empresa y sus costos fijos son muy elevados. Entonces, porque estuve dando ejemplos, vuelvo al concepto teórico a ver si ahora que di algunos ejemplos se entiende el concepto teórico. Decimos que hay economías de escala cuando hay que fabricar un volumen muy grande de producto, cuando una sola empresa tiene que fabricar un volumen muy grande de producto para que los costos medios bajen, y esa cantidad es tan importante en relación al volumen total del mercado que solo permite que haya pocas empresas en ese mercado. ¿Se entiende el concepto de economías de escala o no? ¿Edenor sería una, profe? Sin duda. Imagínate que la inversión en maquinaria, en cableado, no cables chiquitos de los que conocemos nosotros, toda la inversión que hay que hacer para distribuir el servicio de electricidad en los hogares es tan grande la inversión, que Edenor necesita distribuirle electricidad a miles y miles o cientos de miles de personas, porque si no, esa inversión no tiene sentido. Por lo tanto, es un monopolio casi natural
técnicamente necesario. No sé si alguna vez hablé de esa palabra en la primera parte de la materia. Es un monopolio que existe no porque no lo podemos evitar. ¿Mm? Lo mismo que un ferrocarril. No podés competir un ferrocarril con otra empresa de ferrocarril a 10 cuadras. Es una inversión demasiado grande la que hay que hacer. Entonces, eso es economías de escala. El principal motivo por el cual existen mercados imperfectos son las economías de escala. ¿Y qué son las economías de escala? Bueno, decimos que hay economías de escala cuando para reducir los costos medios no se lo puede hacer fabricando pocas unidades. Para lograr una reducción, una baja en esa curva de costo total medio, las unidades a producir son tantas que una sola empresa está produciendo una cantidad demasiado importante en relación al volumen total del mercado. Entonces ya eso, si una empresa, dos, tres, producen una cantidad muy importante en relación al volumen total del mercado, eso ya no puede ser competencia perfecta. Se convierte en un oligopolio o, en el ejemplo que vos diste, que directamente Edenor en esta zona es un monopolio. ¿Sí? Otra, y está emparentada con el ejemplo que vos también diste, la otra causa por la cual los mercados son imperfectos son las barreras legales de entrada. O sea, la economía de escala es una barrera de entrada, pero no la pone nadie por ley. Las economías de escala son barreras de entrada, entre comillas, naturales. Las pone la inversión gigante que hay que hacer para poder dedicarse a esa actividad. Eso sería una barrera de entrada económica, las economías de escala. Pero también puede haber barreras de entrada legales, que el gobierno, por ley o por decreto, le otorgue la exclusividad de un servicio a una empresa en determinada zona. Eso es una barrera de entrada legal. Nadie puede entrar a competir. Edenor tiene la exclusividad del suministro de electricidad en esta zona. ¿Y por qué el Estado hace eso? Si no son buenos los monopolios, sería bueno que haya más empresas. ¿Por qué lo hace el Estado? Lo hace porque si no le otorga la exclusividad, como es tanto lo que hay que invertir para prestar ese servicio, nadie prestaría ese servicio si no se le otorga la exclusividad. Cuando se privatizaron estas empresas que antes eran del Estado, en la época del gobierno de Menem, ahí se les empezó a dar la exclusividad. ¿Mm? Nadie puede entrar a competir con Edenor en esta zona. Yo, por ejemplo, profe, yo vivo en Garín y, por ejemplo, acá tenemos cooperativas y no permiten entrar otra empresa. Por ejemplo, no sé, empresa de teléfono, tenemos una que se llama Cotelcam y, por ejemplo, no entra otra empresa que no sea esa. Bueno, habría que ver si esa barrera es legal. Es decir, si es que el Estado le dio la exclusividad. O a lo mejor puede ser que no esté, pues, que no sea una barrera legal, sino que sea puro patoterismo de la empresa que presta el servicio, ¿no? Pero a veces la barrera es legal, está puesta por una ley o por un decreto del gobierno. Por ejemplo, perdón, profe, sí. AISA puede ser, lo del agua que tiene... Por supuesto, AISA también tiene la exclusividad del suministro de agua. Porque no hay otra empresa, digamos, más allá de, o sea, de estar privatizado y demás, no hay otra empresa que lleve el... Seguro, y el Telecom, cuando se privatizaron los teléfonos en la década del 90, pero en la década del 90 todavía casi no había celulares, entonces el teléfono fijo era muy importante. El gobierno le dio a Telecom la exclusividad y a Telefónica también, cada una en una zona. Ahora no existe más esa exclusividad, pero bueno, ahora ya pasaron un montón de años y además hoy en día la telefonía celular es más importante que la telefonía fija.
pero en la década del 90, piensen que casi nadie tenía celular, el teléfono era muy importante y Telecom tenía la exclusividad. Bueno, y el último punto, la otra causa que hace que el mercado no sea de competencia perfecta, es la publicidad. Cuando los productores empiezan a querer diferenciarse de los otros a través de la publicidad, a través de las marcas, a través de los envases, haciendo algo con su producto que fidelice al cliente, entonces eso deja de ser un mercado de competencia perfecta. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Empezamos con la parte más compleja, que es analizar los gráficos, pero en este caso del monopolio. Empezamos a analizar el caso del monopolio. A ver, el monopolista, el productor, el oferente que es el único en el mercado. Cuando digo en el mercado, que es el único que ofrece ese producto. No va a percibir, empecemos a diferenciar de lo que vimos antes, de la competencia perfecta, no va a percibir el precio como dado por el mercado. Eso ocurre al pequeño productor en un mercado de competencia perfecta. Sino que el monopolista se enfrenta a qué demanda. ¿A qué demanda? ¿Cómo es la demanda a la que se enfrenta? ¿Qué les parece? Porque el productor ofrece el monopolista. Supongamos alguien que tiene el monopolio de la fabricación de aceite. En Argentina es un oligopolio, pero ¿cómo es la demanda a la que se enfrenta? ¿Es un precio dado por el mercado? ¿Es una demanda horizontal como en competencia perfecta? No. ¿Cómo es? Porque se enfrenta una demanda a una demanda. ¿No es una demanda inelástica que depende del precio? Es una demanda dependiente negativa. Es la curva de demanda clásica que conocemos, en la que teóricamente a mayor precio menor es la cantidad demandada y a menor precio mayor es la cantidad demandada. Puede ser más elástica o más inelástica, Sí. Pero como él es el único oferente del mercado, se enfrenta a la demanda de todo el mercado. Él es el único oferente, pero los demandantes somos muchos. Él tiene un gran poder porque es el único oferente. Pero ojo, si bien tiene un gran poder, tiene un límite que se lo pone la demanda. Más allá de que después pueda haber regulaciones del gobierno, ¿no? En el caso de los monopolios, por ejemplo, que nombraron ustedes recién, son todos monopolios regulados el precio por el Estado porque son servicios públicos esenciales. La electricidad, el gas, el agua, son todos servicios públicos esenciales y ahí el precio lo regula el Estado. Y como lo regula el Estado, si el precio no alcanza para cubrir los costos, el Estado lo subsidia, ¿no es cierto? Esto ustedes lo saben. El Estado le transfiere subsidios a esas empresas privadas. Pero dejemos eso, no pensemos ahora en las empresas Edenor, Telecom, pensemos en productores de bienes o servicios, productores de bienes, de alimentos, de artículos electrodomésticos, de alimentos, que tengan el monopolio de un producto. ¿Quién le pone un límite? Supongamos que el único que fabricara leche fuera la Serenísima. No es el único, pero la verdad es que es el que tiene la mayor parte del mercado lácteo en este momento. ¿Quién le pone un límite si no es el gobierno mediante una regulación? Nosotros. Y los demandantes. Los demandantes. Porque el monopolista, uno puede decir, va a manipular los precios, se ponen de acuerdo los supermercados, se ponen de acuerdo para subir los precios, nos hacen ofertas, hoy Coto dice que cumple 50 años, hoy fui y hay ofertas, pero en realidad sigue estando todo aumentado. Se ponen de acuerdo para manipular los precios, pero ¿por qué no nos ponen un litro de leche a 450 pesos el litro?
Porque porque tienen no lo el límite compramos. de la demanda. Hay un límite en el cual nosotros no le vamos a comprar, aunque sea un producto esencial, porque no lo podemos comprar directamente. O que si el precio es muy alto, lo vamos a comprar, pero la cantidad demandada va a ser menor. ¿Mm? Porque el monopolista se enfrenta a la curva de demanda de todo el mercado. Y esa curva de demanda de todo el mercado tiene una pendiente negativa. A mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada. Entonces empecemos por analizar este cuadrito que ustedes lo tienen en el apunte. Yo puse, supongamos que este es un monopolista, y el monopolista estudia cómo es la demanda a la que se enfrenta. Este tipo de empresas hacen estudios de mercado para analizar, según cuál sea el precio, cómo reaccionaría la demanda. Entonces, para poner números fáciles, yo puse precio 8, cantidad demandada 1. Precio 7, cantidad demandada aumenta a 2. Precio 6, cantidad demandada aumenta a 3. O sea, del 8 al 1 y del 1 al 8. ¿Lo ven? A medida que el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Porque, insisto, el monopolista tiene un gran poder en el mercado porque es el único oferente. Pero se enfrenta a una curva de demanda dependiente negativa. Entonces, puede hacer lo que quiera hasta cierto límite, ¿eh? Porque si él aumenta el precio, la cantidad demandada baja. Y a veces le puede convenir una disminución del precio si quiere vender más, para que la cantidad demandada aumente. A partir del precio y la cantidad demandada, ustedes pueden ver en este cuadrito que está calculado el ingreso total y el ingreso marginal que tendría el monopolista. Recordemos que el ingreso total está calculado como P por Q. Precio por cantidad. P por Q. 8 por 1, 8. 7 por 2, 14. 6 por 3, 18. 5 por 4, 20. 4 por 5, 20. 3 por 6, 18. Fíjense cómo el ingreso total va aumentando, pero llega un máximo y después cae. Y eso es diferente que en la competencia perfecta, porque en la competencia perfecta el ingreso total era una función lineal y creciente, no caía nunca, ¿se acuerdan? Después vamos a ver por qué. Y por último en esta tablita, digo, acá está calculado el ingreso marginal. Recuerden que el ingreso marginal representa en cuánto se va incrementando el ingreso total como consecuencia de producir y vender una unidad más. Reitero el concepto que ustedes ya lo saben para que lo recuerden. El ingreso marginal mide en cuánto se incrementa el ingreso total como consecuencia de producir y vender una unidad más. O sea, ¿cuánto me genera la venta de una unidad más? Es eso. ¿Cuántos pesos adicionales me genera la venta de una unidad más? Por ejemplo, si para una unidad el precio es 8, el ingreso marginal primero es 8. Pero después el ingreso marginal es 6, porque al vender la segunda unidad, yo tengo un ingreso total de 14. ¿Lo ven? Al pasar de 1 a 2 unidades, el ingreso total pasó de 8 a 14. 14 menos 8 quiere decir que el ingreso total se incrementó en 6 pesos. Eso es el ingreso marginal. ¿En cuánto se incrementó el ingreso total como consecuencia de producir y vender una unidad más? O doy un ejemplo más con la tercera unidad. Al vender 3 unidades en lugar de 2, pero el precio tuvo que bajar a 6 para vender 3. Pero al vender 3 unidades, 6 por 3, 18, yo tengo un ingreso total de 18 pesos. Ingreso total de 18 pesos. Entonces,
¿Cuánto es el ingreso marginal de la tercera unidad? Es 4 y lo calculamos haciendo 18 menos 14. ¿En cuánto se incrementó el ingreso total por pasar de vender de 2 unidades a 3 unidades? Veamos un ejemplo más. Al pasar de 3 unidades a 4, 5 por 4, 20, el ingreso total pasó a ser 20. El marginal 2, ¿por qué? Porque 20 menos 18 es 2. ¿Está claro eso o no, chicos? ¿Cómo hemos calculado el ingreso total y cómo hemos calculado el ingreso marginal? Eso pregunto si está claro, ¿eh? Ahora, ¿por qué crece o por qué decrece todavía no lo hemos explicado? Solamente pregunto si está claro cómo se calculó el ingreso total y cómo se calculó el ingreso marginal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, de acuerdo. Sí. Como nos quedan en esta partecita solo 3 minutos, vamos a Juan, yo observar... no me pude conectar porque no me podía conectar y me conecté por el celular, porque no me puedo conectar por la Está computadora. bien, Omar, no nos des explicaciones, estamos grabando la clase, no te preocupes. Sigamos. Decía, como quedan 2 minutos, observemos lo que pasa con los números y en la próxima parte de la clase vamos a ver bien cómo traducimos eso a curvas. Miren lo que pasa con el ingreso total. A medida que se producen y se venden más unidades, el ingreso total crece, 8, 14, 18, 20. Pero no sigue creciendo como en la competencia perfecta, que es una función lineal y creciente. Llega a un máximo y luego el ingreso total empieza a caer, aunque yo produzca y venda más unidades. ¿Lo ven en los números? El máximo Sí, como que posible empieza a descender, ¿no? empieza a Desciende. descender. ¿Cuál es el máximo posible en este caso de ingreso total? 20. 20 pesos. No estamos hablando de beneficio todavía, estamos hablando de ingreso. Llega un máximo de 20. ¿Y cómo es el ingreso marginal en el caso del monopolio? ¿Crece, decrece? ¿Cómo es? Decreciente. Es decreciente, no crece nunca. Es decreciente. 8, 6, 4, 2, 0, hasta se convierte en negativo al final. ¿Cómo era el ingreso marginal en competencia perfecta, chicos? Los agarré, lo tienen que tener clarito. ¿Cómo era el ingreso marginal en competencia perfecta? ¿Creciente, decreciente? ¿Cómo era el ingreso marginal? Era Una línea constante. horizontal. Constante. Era una constante que se igualaba con el precio. Claro, una línea horizontal. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, solo en Claro. competencia perfecta, reitero, solo en el mercado de competencia perfecta, el precio se iguala con el ingreso marginal y es una constante, y había un motivo, que en competencia perfecta el precio estaba dado por el mercado y cualquiera sea la cantidad que el productor individual, el pequeño productor individual, decidiera producir y vender, ese precio no se alteraba. En cambio acá estamos hablando de un monopolio y el precio sí que se altera de acuerdo a la cantidad que yo decida producir y vender. ¿Por qué? Para los que se engancharon en la clase más tarde. Porque el monopolista se enfrenta a una curva de demanda dependiente negativa. El monopolista, decíamos al principio, se enfrenta a toda la curva de demanda del mercado. Y la curva de demanda de un mercado normalmente tiene pendiente negativa. A mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada. Entonces, como la curva de demanda tiene pendiente negativa, el precio no es un dato dado por el mercado, vamos a analizar a fondo en la próxima parte de la clase por qué se comporta de esta manera el ingreso total y el ingreso marginal. Por ahora nos quedamos con que el ingreso marginal es decreciente y lo profundizamos en la próxima partecita.